Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, a la hora que lo estén viendo. Vamos a checar el contenido de esta semana, que pues aún tiene que ver con lo último que hemos estado revisando, que es con límites. Vamos a ver una nueva información que nos va a sumar en nuestro conocimiento que ya tenemos sobre este tema. ¿De acuerdo? Entonces pues vamos a comenzar. Y ahora vamos a checar lo que son los límites al infinito. ¿A qué se refiere el concepto? Ya hemos visto límites que tienden al infinito, es decir, que conforme nos vamos acercando al valor que nos interesa, pues la gráfica comienza a tener valores muy grandes, ya sea hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. Y decíamos que esos eran llamados, cuando el límite salía así, pues era un límite que era igual a infinito o menos infinito en cada caso. Con límites al infinito se refieren específicamente a esta parte de aquí. Fíjense cómo ahora es límite de esta función x cuadrada menos 1 entre x cuadrada más 1 cuando x tiende a infinito. Es aquí la parte interesante de estos casos. ¿Qué significa que x tienda a infinito? Quiere decir que cada vez vamos a tomar valores más grandes, ¿no? Decíamos anteriormente que en un límite, cuando x tiende a 2 de una función, pues vamos a tomar valores que se acerquen al 2, ¿sí? En estos casos, pues vamos a tomar valores que, entre comillas, se acerquen al infinito, es decir, valores cada vez más grandes, ¿sí? Valores muy grandes, muy grandes, muy grandes, y ver qué pasa con esa función, ¿sí? Ahorita vamos a ver ejemplos para que podamos comprender por qué es importante el análisis de este tema, ¿no? Vamos a enfocarnos ahorita en esta función que tenemos aquí. Y si nosotros nos ponemos a tabular, ya sabemos qué es tabular, que es darle valores a la X para ver qué valores va agarrando Y. Si nosotros tabulamos esta función, fíjense cómo es una tabulación cuando se va al infinito. Cada vez se van tomando valores más grandes, ya sea dependiendo del caso, ahorita vamos a revisar más a fondo, puede ser hacia el infinito positivo, hacia el infinito negativo, ¿no? En este caso, toma ejemplos, por ejemplo, el 100 positivo, el 100 negativo, el 1000 positivo, el 1000 negativo, y ambos casos, pues nos dan los mismos resultados, en este caso porque son términos cuadráticos. Ya sabemos que elevar al cuadrado un número positivo da exactamente lo mismo que elevar al cuadrado un número, el mismo número pero negativo, ¿no? Por ejemplo, 2 y menos 2, ambos elevado al cuadrado son 4. Es por eso que así viene el diseño de esta tabla, con el signo más y el menos. Y bueno, podemos ver que conforme nosotros vamos aumentando, por ejemplo, cuando la x vale 0, la función está en menos 1. Cuando la x vale 1, la función está en 0. Cuando vale 2 en punto 6, en 3 o en menos 3 en punto 8. Conforme va aumentando, podemos ir viendo cómo, por ejemplo, aquí en 5 toma el valor de punto 92. Le subimos a 10, toma el valor de punto 98. Subimos a 50, punto 99. Subimos a 100, punto 999. Subimos a 1000, punto 9999. El que seguiría sería 10,000 tal vez, 50,000, y ver qué va pasando. Y nos vamos a dar cuenta de que parece ser que conforme vamos tomando valores más grandes, mi función se va acercando a 1. ¿Sí? Es decir, que el límite de esa función cuando tiende al infinito es 1. ¿Sí? Entonces, cuando digamos que esta función o el límite de una función tiende al infinito, lo que quiere decir es ver qué pasa con la función cuando toma valores muy, muy grandes, ya sea en este caso infinito positivo, negativo, o dependiendo del ejercicio que estemos resolviendo, ¿no? Muy importante que comencemos a poner más énfasis en lo que son las gráficas, porque las gráficas, como hemos visto anteriormente, tanto en las clases virtuales aquí como en las que llevamos los viernes de regularización o de dudas, las gráficas también nos pueden abonar mucha información al respecto. Por ejemplo, fíjense en esta gráfica, que es la gráfica de esta función.
Es esta gráfica de aquí. Esta que está así es la gráfica de la función. Fíjense que conforme aquí está el 1, el 0, aquí estaría el menos 1 probablemente. Fíjense que conforme se están tomando valores más grandes de x, es decir, más hacia la derecha, o en este caso también hacia la izquierda, mi función está pegándose más a esta línea que es y igual a 1, ¿sí? Fíjense cómo hace eso mi función, es decir, mi función no hace esto, por ejemplo, o hace esto, o se va para abajo, como en otros casos que hemos visto anteriormente, ¿sí? Conforme va tomando valores más grandes, se va pegando a esta raya que es y igual a 1, que es justamente lo que vimos en la tabulación, es justamente lo que se puede observar en la gráfica, que conforme vamos tomando valores, en este caso particular, como negativos grandes, como positivos grandes, por así llamarlos, en el caso de los negativos, pues la función se aproxima al valor de 1. ¿Sí? Y es por eso que se dice que el resultado de este límite es 1. Entonces, cuando escuchemos, veamos un límite con tendencia al infinito o al menos infinito, es ver qué pasa con esa función cuando se toman valores o muy pequeños, pensando en el menos infinito, o muy grandes, pensando en el infinito positivo. ¿Okay? Entonces, una definición formal de esto, tanto para infinito negativo como positivo, pues sería esta, que en una función f que está definida en este caso para el infinito positivo, desde a al infinito positivo, si yo tengo esta función, el límite de una función f de x cuando x tiende a infinito es igual a l, significa que los valores de la función se pueden aproximar a l tanto como se desee, si se escoge una x suficientemente grande. En el ejemplo pasado lo que nos dice esto es que los valores de la función x cuadrada menos 1 entre x cuadrada más 1 se pueden aproximar tanto a 1 conforme se desee si se escoge una x suficientemente grande. ¿Sí? Es una definición, digamos, formal de lo que acabamos de decir ahorita con el ejemplo pasado. Que conforme vamos tomando una x suficientemente grande, nos vamos a ir acercando cada vez más a 1. ¿Sí? Prácticamente es eso, nada más que en un lenguaje más formal. Y estas tres gráficas que tenemos abajo son ejemplos de límites al infinito positivo que tienden a un valor en específico. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso 1, vamos a nombrar este caso 1, vamos a ver cómo, por ejemplo, en los negativos, la función está aquí, arriba del valor y igual a l, y vamos a suponer que l es 5. ¿Sí? En los negativos, está de este lado, arriba del 5, y luego se acerca al 0 y llega al 3, por ejemplo. Y luego sigue bajando, y luego vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir, y cada vez se va pegando más al valor, en este caso, 5, ¿sí? Entonces, la función puede ir variando en sus diferentes partes. Por ejemplo, en el caso 1, pues no aplica el caso pasado, que tanto el infinito negativo iba al mismo valor que el infinito positivo. Para este caso, pues para el infinito positivo, pues se acerca al valor L que nosotros nombramos que es el 5, ¿sí? Por ejemplo. ¿Ok? El caso 2, pues es un caso similar. Viene de arriba y conforme vamos agarrando valores más grandes de x, pues la función se va pegando más al valor de L, ¿no? Que puede ser, en este caso, por 1. Conforme vamos agarrando valores más grandes, la función cada vez se va pegando más a 1. Y también puede pasar como aquí, que tiene más como el caso 3, tiene forma como de una trigonométrica, que pueden ver conforme vamos agarrando valores más grandes de x, como esta forma, ¿cómo le llamamos? Pues sí, de ciclo, que viene de arriba, baja, y cada vez ese ciclo se convierte más pequeño, más pequeño, más pequeño, es decir, se va pegando más al valor de L, que puede ser el que sea. Entonces, estos son ejemplos de funciones que si sacáramos el límite de estas funciones cuando tienden al infinito, pues sería ese valor en cada uno de los casos de L. ¿De acuerdo?
Mismo caso para el infinito negativo. Esta es la definición formal del infinito negativo, que es totalmente el caso que acabamos de ver con el infinito positivo, pero pues nada más que en vez de decir que la x tiende al infinito, en este caso dice al menos infinito. Esa es la única diferencia. Ese signo menos que está ahí nos hace énfasis en que es x tiende al menos infinito. Cuando no tenga ese signo menos que está ahí al lado del infinito, pues quiere decir infinito positivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso. La diferencia es que cuando me marcan el límite, cuando x tiende al infinito negativo, pues voy a tomar valores que van hacia ese lado. Es decir, menos 1000, menos 100, menos 1.000.000, etc. Cuando aparece el infinito solo, pues quiere decir infinito positivo. Entonces, 1000, 100, 1.000.000, 10.000, etc. ¿Ok? Pero prácticamente, pues es el mismo procedimiento, nada más, con la variación, pues, en los signos, ¿no? Sí. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice, encuentra el límite de la función 1 entre x cuando x tiende a infinito y el límite de 1 entre x cuando la x tiende al menos infinito. Es decir, lo que nos están pidiendo es ver qué pasa con esta función cuando se toman valores positivos muy grandes y negativos muy grandes, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que hacia la izquierda pues es más pequeño. Entonces, ¿quieres saber el límite o qué pasa con esta función cuando nos vamos al infinito positivo para x y cuando nos vamos al infinito negativo para la misma x? ¿Ok? Entonces, vamos a checar unos ejemplos de eso. Por ejemplo, vamos a hacer como una especie de tabulación rápida. Vamos a enfocarnos en el caso 1. El caso 1 va a ser el infinito positivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la x va a tomar, no sé, el valor de 10, 100, 1000 y 10.000, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver cuánto vale la y para estos valores en esta función. Cuando la x vale 10, pues me va a quedar 1 entre 10, que es 0.1. Cuando la x tome el valor de 100, pues va a ser 0.01. Y luego 0.001. Luego 0.0001. ¿Sí? Entonces, ¿a qué valor parece que se acerca? Pues nos damos cuenta que conforme tome valores más grandes, pues parece ser que se va acercando o aproximando al 0, ¿no? Igual si ustedes quieren hacer más intentos con 1.000.000 o etcétera, pueden ver que pareciera ser que se aproxima al 0. Entonces, eso creeríamos que el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 entre x, podríamos decir que es 0. Vamos con el caso 2, que es el límite cuando tiende a menos infinito. Vamos a tomar igual valores como menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000. ¿Sí? Porque este es hacia el infinito negativo, cuando x tiende al infinito negativo. Entonces vamos a poner lo mismo, 1 entre menos 10, pues nos va a quedar prácticamente menos 0.1, menos 0.01, menos 0.001 y así igual. Nada más, prácticamente nos va a dar los mismos resultados, nada más que negativo. Es decir que al mismo caso que en el positivo, pareciera ser que el límite cuando x tiende a infinito negativo también es 0. Bueno, de la función, la función 1 entre x también es 0. ¿Sí? Si nosotros checamos la gráfica, que es esta que está aquí, podemos corroborarlo. Si yo me voy a los números más grandes positivos de x, podemos ver cómo la función está aquí arriba y comienza a bajar, 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 bajar. ¿Sí? Mismo caso para los negativos. Conforme más nos vamos a la izquierda, la función se pega más al valor de 0 para ambos casos. No confundirnos
y decir que aquí va hacia el infinito positivo y aquí hacia el infinito negativo. Eso es cierto si me pidieran el límite de la función cuando x tiende a 0, es decir, cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, pues sí se va al infinito positivo, y por la derecha y por la izquierda se va al negativo. Cuando es el límite cuando x tiende a 0. Pero en estos casos estamos hablando del límite infinito, tanto positivo como negativo, es decir, nos importa no esta parte de aquí del centro, sino las orillas. ¿Qué pasa en ambas orillas? Y en ambos casos, a pesar de que cuando están en 0, la función apunta a diferentes lados, del lado derecho al positivo y del lado izquierdo al negativo, cuando se aproximan o se toman valores muy grandes o muy pequeños, pues la función se empieza a pegar al eje de las x, es decir, al valor de 0. Entonces, como bien dijimos, el límite de la función 1 entre x, cuando x tiende tanto al infinito positivo como al negativo, es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo podemos encontrar eso utilizando pues la tabulación y asimismo la gráfica también nos ayuda con esa información, tanto para corroborar como para pues sí, revisar los resultados. ¿Ok? Entonces, con base en este ejemplo que acabamos de checar, podemos decir que si R es un número racional, entonces el límite cuando x tiende al infinito de una función similar a esta, con esta R positiva, entonces el límite va a ser 0. Eso pasa tanto para el infinito, cuando x tiende al infinito positivo, como cuando x tiende al infinito negativo. ¿Sí? Por ejemplo, 1 entre x cuadrada, pues también pareciera ser que va a tender hacia el infinito, cuando x tiende al infinito de esta función, parece ser que también pues iría al 0. ¿Sí? Ese es un ejemplo de lo que nos dice aquí. ¿Ok? Que cuando se tiene una función con esta estructura de 1 entre una función a una potencia donde r es positiva, el límite va a ser 0. ¿Ok? Lo pueden corroborar como lo hicimos en el ejercicio pasado tabulando y además pueden también checar pues la gráfica, ¿no? Ya sea que utilicen GeoGebra o si conocen otro graficador, también se vale. ¿De acuerdo? A este punto, ahorita que mencionamos GeoGebra, pues me interesa decirles que si alguien tiene dudas sobre el uso de GeoGebra o no sabe cómo se utiliza, pues háganmelo saber, por favor, para ver si podemos arreglar como una especie de curso rápido del uso de GeoGebra, al menos un uso básico, así que nos permita trabajar en estos casos. Y bueno, pues llegamos a lo que va a ser nuestra actividad 7, que son la página de nuestro libro de texto 56 y 57. Es esta que teníamos aquí y esta que tenemos acá. Por favor, leer correctamente lo que nos están pidiendo, tanto desde la instrucción como el límite que nos están solicitando. ¿Sí? Eso, checar bien lo que nos piden y si tienen alguna duda o pregunta en la resolución de cualquiera de las dos páginas, pues ya saben que me dicen, me mandan un mensaje y por ahí lo checamos, ¿de acuerdo? Y bueno, con eso concluimos este video y nos vemos en la próxima. Que tengan una buena semana, muchachos. Cuídense.